Increíble revelación. El portero que ayudó a una desabrigada en la tormenta descubre su identidad. La lluvia azotaba con furia las calles polvorientas del barrio, donde Miguel, un joven portero de fútbol, luchaba por salir adelante en un mundo que parecía cerrado a sus sueños. Esa noche, tras un largo día de entrenamientos, una tormenta inesperada lo sorprendió mientras regresaba a su pequeño apartamento. Con cada rayo que iluminaba el cielo, su corazón latía con la doble presión de su futuro en el fútbol y la mirada expectante de su madre, la única familia que le quedaba. A su vez, se sentía atrapado en la penumbra de la incertidumbre económica y la posibilidad de no cumplir las expectativas lo ahogaba más que la lluvia. Entonces la vio, una mujer desabrigada con la mirada perdida, buscando refugio en un rincón. Ignorando su propia precariedad, Miguel sintió un impulso irreprimible. Abrió la puerta de su hogar y la dejó entrar. Una decisión que parecía insignificante, pero que podría cambiarlo todo. Mientras la tormenta rugía, la atmósfera se cargó de un aire de cálido alivio, pero también de ansiedad. Clara, así se presentó, traía consigo una historia llena de desilusión y sueños artísticos truncados. Pronto Miguel se encontró compartiendo sus propios anhelos, su deseo ardiente de triunfar en el fútbol, la presión por no decepcionar a su madre lo asediaba. Mientras las horas pasaban, conversaban sobre las decepciones de la vida y las barreras que enfrentaban. Clara era una talentosa artista, pero había escapado a la sombra de las expectativas sociales y los prejuicios que la hacían dudar de sí misma. Miguel, por su parte, sentía que la presión por ser elegido en el mundo del fútbol se convertía en una carga que amenazaba con aplastarlo. Imaginaban cómo sería su vida si lograban brillar en sus respectivas pasiones. Cada palabra compartida estrechaba el lazo entre ellos, una conexión que hacía que sus miedos se volvieran menos abrumadores. Cuando la tempestad amainó un poco, Miguel sintió un peso más pesado que la lluvia en sus hombros. ¿Qué pasaría si su sueño de ser futbolista se desvanecía? La ansiedad crecía al pensar que ese era su último intento. Había enviado su inscripción para una prueba que se acercaba rápidamente. Al mismo tiempo, Clara contemplaba la posibilidad de mostrar su arte al mundo, un sueño que había mantenido oculto. La lucha por el reconocimiento, por ser vistos, los envolvía en una inquietante simbiosis. Pero la falta de recursos siempre acechaba, y con cada rayo que cruzaba el cielo, sus dudas se intensificaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ya en la calma que dejó la tormenta, un giro inesperado se gestaba. Miguel recibió un mensaje inesperado. Un cazatalentos había puesto sus ojos en él. Pero entre la emoción y la presión, la revelación de documentos familiares que jamás conoció, lo sumió en un torbellino de confusión. ¿Podría su pasado y su conexión con Clara cambiarlo todo? La presión por seguir su camino, sudar sellando su destino, estaba repleta de preguntas que jamás se había atrevido a formular. Debía decidir entre aferrarse a su sueño de toda la vida o descubrir la verdad que lo unía a Clara de una manera que nunca imaginó. Mientras la tormenta había pasado, una nueva incertidumbre se cernía sobre él, rompiendo no solo su visión del futuro, sino también la de su más reciente amistad. Miguel permanecía en su apartamento. El eco de la tormenta aún resonaba en su mente.
El mensaje del cazatalentos se repetía incesantemente en su cabeza, pero lo que verdaderamente lo atormentaba eran los documentos que acababa de descubrir. Miró hacia la ventana, donde la lluvia había cedido, y se dio cuenta de que su futuro dependía de decisiones que se tornaban cada vez más complejas. De un lado, su sueño de convertirse en un futbolista, y del otro, la verdad que había surgido de su pasado. Decidió salir a dar un paseo. Caminar podía ofrecerle claridad. Las calles, aún húmedas, parecían un espejo de su vida. Cada charco reflejaba sus miedos y aspiraciones, mientras su mente se cuestionaba. ¿Quién era realmente? ¿Qué representaba para él el fútbol? No solo era el escape de su realidad, sino también una identidad construida bajo la presión de conformarse con las expectativas familiares y sociales. Al llegar al parque, no pudo evitar recordar el momento en que había visto a Clara en la tormenta. Aquella mujer había traído consigo una chispa que encendió algo en su interior. Hablando de sueños truncados, él también albergaba inquietudes que lo mantenían despierto por las noches. Clara deseaba expresar su arte y él anhelaba demostrar su capacidad en el fútbol, pero ambos parecían atrapados en un ciclo de miedo al fracaso. En su esencia, se sentían como dos mariposas que luchaban por salir del capullo. Al día siguiente, la prueba de fútbol estaba a la vuelta de la esquina. La noche anterior, Miguel había practicado hasta que sus piernas ardían, intentando apaciguar la ansiedad que lo invadía. La presión por no defraudar a su madre, por no ser un fracaso, lo empujaba hacia adelante pero también lo bloqueaba. Esa mañana tomó la decisión de hablar con Clara, de contarle lo que había descubierto. Quizás ella podría ayudarlo a esclarecer sus pensamientos y a afrontar la decisión que lo atormentaba. Miguel se acercó a su apartamento, su corazón latiendo con fuerza. La idea de abrirse hacia alguien más le resultaba aterradora, pero su conexión con Clara se había vuelto un punto de apoyo. Al llegar, la encontró observando algunos de sus cuadros. La luz que entraba por la ventana parecía resaltar la determinación en su mirada. «Clara», comenzó, y al ver su expresión, sintió que era el momento. Compartió los detalles sobre el cazatalentos y lo que había descubierto sobre su familia. Le habló de la presión que sentía por cumplir con expectativas ajenas. Su voz temblaba, pero en sus ojos brillaba la necesidad de ser entendido. Mientras Clara lo escuchaba, sus propias inseguridades comenzaron a aflorar. Ella también se sentía atrapada, no solo por los movimientos de los demás, sino por el reflejo que veía en el arte y la lucha de Miguel. En el aire pesado de su conversación, una idea surgió. Querían iniciar un proceso de sana introspección, donde ambos pudieran encontrar su voz no solo como artista y futbolista, sino como seres humanos en constante evolución. La tarde se deslizó en un diálogo profundo sobre el valor del fracaso, la autoaceptación y la confianza. Se dieron cuenta de que si querían triunfar, tendrían que estar dispuestos a perder algo, quizás incluso su conformidad con el pasado. Pero, como si el destino lo permitiera, algo inesperado llegó, un nuevo mensaje. Esta vez no era de un cazatalentos, era una invitación a una exposición de arte, un evento donde Clara podía mostrar su trabajo. Esa invitación significaba una nueva oportunidad. El camino se bifurcaba para ambos. Miguel se enfrentó a un dilema. ¿Debería acompañar a Clara a ese evento y apoyarla en su sueño, o adentrarse solo en su propia prueba, donde su futuro estaba en juego? Mientras la presión por tomar una decisión se agudizaba, un silencio cargado de expectativa envolvía el ambiente. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo resonó. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y debía elegir sabiamente. Las palabras de Clara flotaban en su mente. A veces solo hay que dar el primer paso. Estaría listo para hacerlo. Miguel se encontraba de pie, contemplando las tres opciones que giraban en su mente.
Cada una resonaba con su propio peso emocional: el fútbol, el apoyo a Clara y el miedo a ser un fracaso. Mientras el sol comenzaba a dibujar sombras en las paredes de su apartamento, un torbellino de pensamientos empezaba a organizarlos. Sabía que en algún punto debía tomar una decisión y que el resultado definiría no solo su dirección profesional, sino también su sentido de identificación. Consciente de la importancia de la decisión que se avecinaba, se sentó en su escritorio y se sumergió en una lista mental de pros y contras. La prueba de fútbol, sin duda, representaba una oportunidad de oro, pero también era un espejo que reflejaba todas sus inseguridades. Sabía que el cazatalentos sería un jurado implacable, alguien caviloso que analizaría cada pie, cada pase y cada reacción. Y si fallaba, el eco de ese fracaso resonaría en su cabeza mucho más tiempo de lo que él quisiera admitir. Mientras tanto, la invitación de Clara era un faro que prometía algo diferente. No era solo un evento, era una posible liberación para ella, y tal vez para él también. Se dio cuenta de que su resistencia a acompañarla no era solo miedo a perjudicar su carrera, sino miedo a alejarse de la posibilidad de un trabajo en equipo, de construir una historia conjunta donde ambos pudieran ser protagonistas. La idea de ver a Clara brillar le ofrecía un tipo de satisfacción que el fútbol, por sí solo, no podía garantizar. Las horas se deslizaron lentas, atrapando a Miguel en una espiral de indecisiones. Reflexionó sobre las conversaciones con Clara, su fuerza y determinación, su pasión por el arte, y cómo esa chispa había iluminado partes de él que habían estado oscurecidas. Ella no solo luchaba por ser artista, su arte era una extensión de quién era, así como el fútbol lo había sido para Miguel. La realidad lo golpeó de lleno. Estaban en un viaje paralelo de autodescubrimiento y reinvención. Finalmente, decidió que la mejor manera de afrontar sus temores sería enfrentar ambos caminos simultáneamente. Acomodó su reloj, recordó las palabras de Clara y la idea de que a menudo es necesario dar ese primer paso. Llamó a Clara, su voz temblorosa pero decidida. «Voy a acompañarte a la exposición. Quiero apoyarte en esto y al mismo tiempo quiero pensar en cómo afrontaré la prueba». Las palabras que ella le respondió fueron como un bálsamo. «Haremos esto juntos, Miguel». Y aunque no fuera una respuesta definitiva, era un pacto implícito de colaboración, un compromiso que los unía más allá de sus respectivos sueños individualistas. A medida que el día avanzaba, la emoción y la ansiedad se entrelazaban en su interior. Con cada paso que daba hacia la exposición, sentía que la oportunidad de convivir con el arte de Clara, de crear un espacio donde ambos pudieran ser auténticos, le ofrecía un alivio que el fútbol no proporcionaba. Sin embargo, lo que no sabía era que en la exposición también habría una figura de su pasado, un antiguo compañero de equipo, un rival que se había convertido en un agente influyente en el mundo del fútbol. Su presencia podría traer consigo la presión de decantarse por el sueño que Miguel había anhelado por tanto tiempo. ¿Sería esa reunión el cataclismo que lo empujaría a elegir entre su deseo de apoyar a Clara o su propia ambición? De repente, los caminos se enfrentaban en un cruce, y en aquel ambiente de colores y emociones, la certeza de su próximo paso se tornaba cada vez más distante. Las decisiones se movilizaban a gran velocidad y con cada momento transcurrido, el eco de su anterior vida le advertía y le desafiaba. ¿Estaba preparado para lo que el destino le deparaba? La verdad, como siempre, lo esperaba a la vuelta de la esquina. La sala de exposiciones estaba llena de luces tenues y murmullos emocionados. Cada esquina ocupada por artistas, críticos y admiradores del arte, un ambiente vibrante que contrasta con la tormenta de pensamientos que bullían en la mente de Miguel. A medida que avanzaba, sintió el peso de las dos decisiones aún atadas en su pecho: el fútbol
y el apoyo a Clara. Cuando su mirada se cruzó con la de ella, el mundo a su alrededor se desvaneció. El destello en sus ojos almendrados mientras mostraba sus obras, cada una un pedazo de su alma expuesta, ahogó sus dudas. Clara parecía haberse transformado en una versión más radiante de sí misma. Miguel se dio cuenta, en ese momento, de que cada pincelada en sus lienzos era un grito de libertad, un grito que resonaba en sus propias inseguridades. La conexión que sentían no era solo una atracción romántica, era una asociación que prometía más que cualquier éxito personal. Ella había mencionado la posibilidad de exhibir sus propias emociones a través del arte, y ahora entendía que su viaje como futbolista había tenido las mismas raíces, la expresión de sus luchas internas a través de la cancha. En un instante, el miedo a fracasar en la prueba de fútbol se volvió insignificante frente a la posibilidad de sumarse a la historia de Clara. Pero la incertidumbre la interrumpió cuando, entre el ruido de la multitud, vio acercarse a Daniel, su antiguo compañero de equipo, acompañado de un grupo de personas influyentes de la industria. Su figura, alta y segura, evocaba recuerdos de rivalidades pasadas, de los días de gloria en la cancha, pero también su propio miedo al fracaso. Cada paso de Daniel parecía retar a Miguel a recordar su sueño, a cuestionar si podía realmente dejarlo atrás. Los recuerdos de prácticas interminables, de sudor desgastante y de la euforia al marcar un gol, empezaron a inundar su mente. Al observar a Daniel, sintió que cada latido de su corazón remarcaba la presión que ahora lo acechaba. Clara lo había empujado hacia una nueva forma de autoexpresión, pero la expectativa que emanaba de su antiguo compañero era difícil de ignorar. «¿Te gustaría que te representara?», preguntó Daniel con una sonrisa falsa, como si conociera el dilema que lo consumía. La oferta era tentadora, un camino directo hacia el reconocimiento, una salida rápida del anonimato. Pero, ¿a qué costo? La imagen de Clara brillando en esta exposición le recordó que no era solo ella quien se jugaba algo. Él también estaba en una búsqueda de su propia autenticidad. «Lo pensaré», fue todo lo que logró responder, sintiéndose atrapado entre dos mundos que parecían distanciarse cada vez más. Mientras se alejaba, sintió la mirada de Clara sobre su espalda, ese peso emocional que ahora significaba tanto para él. Era una señal de que debía elegir, de que su vida iba más allá de una mera decisión profesional. Esta disputa interna clamaba por resolución, y mientras sus pensamientos se enredaban, sabía que cada decisión llevada a cabo desde ese momento daría forma a su identidad no solo como deportista, sino también como un ser humano lleno de sueños, miedos y aspiraciones. La velada avanzaba, y con cada conversación y cada elogio que Clara recibía, Miguel se sentía más impulsado a actuar. Pero una inquietud permanecía acechando en las sombras. Su viejo sueño, representado por la figura de Daniel, seguía relacionado con el dolor del pasado. Mientras Miguel se topaba con una elección trascendental, una súbita revelación surgía en su mente. El arte y el deporte podían ser dos caras de la misma moneda. Sin embargo, el dilema no se resolvía con claridad. ¿Podría encontrar un equilibrio entre los sueños de Clara y los suyos, o se vería obligado a sacrificar uno para perseguir el otro? La ansiedad se ahondaba a medida que se acercaba el desenlace de la noche, y en medio de la efervescencia, Miguel sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cómo podría reconciliar esas identidades que pugnaban dentro de él? La verdad lo esperaba en un rincón de la sala, armada y dispuesta a desafiarlo justo cuando menos lo esperaba. Miguel dejó la sala de exposiciones, encontrándose con el aire fresco de la noche. La brisa rozó su rostro, como un suave recordatorio de que las decisiones que había postergado necesitaban ser abordadas.
El caldeado bullicio del evento se desvaneció, dejándolo inmerso en sus pensamientos. La luz de la luna iluminaba el sendero que tenía frente a él, pero ocultaba el destino que escogería. No podía negarlo. Clara había abierto un espacio dentro de él que antes había permanecido cerrado. Cada una de sus obras solo había sido un reflejo de lo que él mismo había luchado por expresar en el campo de juego. ¿Por qué había relegado su propia pasión ante el temor al juicio ajeno? Esa noche, la visión de Clara y su arte resonaban en sus venas. La creatividad, fluyendo del lienzo, se asemejaba al sudor que él derramaba en la cancha. La intimidad de su conexión lo enfrentaba con la cruda realidad de su incertidumbre. Mientras caminaba, comenzó a cuestionarse cada aliento que había tomado con la idea de abandonar el fútbol. Había construido su identidad en torno a ello, rompiendo barreras físicas y mentales, entregándose con pasión a un sueño que, aunque desgastante, lo llenaba de satisfacción. Sin embargo, no podía ignorar la profunda resonancia emocional que el arte de Clara generaba dentro de él. Era como si un nuevo camino se abriera, invitándolo a explorar. Desde el fondo de su mente, la figura de Daniel continuaba haciéndose presente, coaccionándolo a regresar al enfoque anterior de su vida. Recordó las tardes en las que cada pase, cada tiro al arco, representaban no solo la búsqueda de la victoria, sino también una liberación personal. Pero, ¿podía realmente coexistir con esta nueva claridad lograda a través del arte? Era momento de enfrentarse a sus sombras, no para perderse en ellas, sino para comprenderlas. De repente, sintió la electricidad de un espectáculo encendido en su interior. Abrió su teléfono, pasó sus dedos por las imágenes de su pasado en el fútbol. Tiros en práctica, victorias de equipo, instantáneas llenas de euforia. Pero, más allá de eso, unas instantáneas que contenían algo más. ¿Dónde estaba él en cada uno de esos momentos? ¿Era simplemente un jugador o había potencialmente un creador esperando salir? Se sentó en un banco del parque, más en contacto con sus pensamientos que nunca. La dispersión de luces y sombras en el jardín reflejaban sus emociones. Sabía que solo él podía decidir si quería seguir culpando a su pasado por lo que no había alcanzado, o definirse por lo que podría ser en el futuro. Y en medio de esta revelación se asomó una certeza: no suprimiría el fútbol. El arte, ese nuevo mundo que Clara había presentado, no debería ser una dicotomía, sino un espejo de su viaje. Sintiéndose repentinamente decidido, decidió que en cuanto amaneciera, empezaría a escribir. Su historia, su lucha y su viaje entre el arte y el deporte serían plasmados en palabras, cada una llena de la esencia de lo que había vivido y lo que aún anhelaba. Sin embargo, justo cuando la esperanza comenzaba a florecer en su interior, oyó el sonido de unas pisadas. Era Clara, quien se acercaba con una expresión mezcla de sorpresa y ansiedad. «Miguel, esperaba encontrarte», dijo, como si sus palabras ocultaran algo crucial, algo que iba más allá de la conversación entre ellos. La próxima revelación estaba a punto de materializarse en el aire tenso entre ellos, y Miguel sintió que su corazón latía con una combinación de miedo y anticipación. ¿Qué era lo que Clara necesitaba compartir? Las emociones de Miguel luchaban dentro de él, mientras Clara se sentaba a su lado en el banco. Su mirada, llena de una mezcla de determinación y vulnerabilidad, parecía cargar un peso que iba más allá de las palabras. «Miguel, anoche vi cómo te conectabas con mi arte. Tienes un fuego interno que quizás ni tú mismo reconoces del todo», comenzó Clara, su voz temblando ligeramente. «Pero hay algo más que necesito que sepas. No puedo seguir ocultándotelo». Frases como estas siempre traían consigo la promesa de un cambio. Miguel sintió que sus pulmones intentaban absorber el aire frío, consciente de que en su vida los cambios significativos
Solían venir acompañados de decisiones duras. ¿De qué se trata?, preguntó, tratando de mantener la calma, aunque la ansiedad empezaba a burbujear en su interior. ¿Te acuerdas de la historia sobre mi padre? La que conté en la exposición, dijo Clara, y Miguel asintió. Clara había revelado una pequeña parte de su vida, un relato de luchas y sacrificios que la había llevado a dedicarse al arte. Ahora estaba dispuesta a profundizar. Él fue un portero, Miguel, pero no solo en el fútbol. Siempre fue el que salvaba a otros de la tormenta, ya fuera con su talento o su capacidad de escuchar. Miguel sintió que su interés se agudizaba, aunque las conexiones entre esas palabras y su propia vida le resultaban opacas. ¿Y cómo se relaciona eso conmigo?, cuestionó con cautela, consciente de que cada revelación podía llevarlos a lugares inesperados. Él siempre soñó con más, pero una serie de decisiones lo llevaron a un camino que no había elegido. En lugar de luchar por sus sueños, eligió lo seguro, lo que su familia necesitaba. Se convirtió en un buen portero, pero nunca miró hacia el horizonte. Eres un jugador, cuentas con la capacidad de cambiar el rumbo de tu vida como él no lo hizo. Clara se atrevió a mirar su mano, dejando que un silencio cargado llenara el espacio. Miguel se sintió golpeado por el paralelismo. El eco de sus propias elecciones resonaba en la historia de Clara. Se dio cuenta de que había estado en la misma encrucijada, el arte de vivir una vida plena versus optar por la seguridad de lo conocido. ¿Y qué pasó con tu padre?, se atreve a preguntar, sintiéndose más vulnerable que nunca. No se atrevió a seguir su pasión y al final lo lamentó profundamente. Creo que parte de su arrepentimiento es lo que me llevó a hacer de mi vida un lienzo en vez de un campo culposo, confesó Clara, dejándole claro que su papel en su vida iba más allá de lo romántico. Miguel sintió el golpe de la revelación. La idea de sumergirse en sí mismo, de defender sus verdaderos deseos en lugar de renunciar a ellos, empezó a tomar forma. Clara, necesito saber que esto no se trata solo de mí, pero tampoco quiero ser solo un buen portero en mi propia vida, dijo, y aunque sentía el peso de sus palabras, aún no sabía cómo transformar esas intenciones en acciones concretas. Clara tomó un respiro profundo. Siempre se trata de ti, de nosotros. Quiero que te atrevas a explorar y a crear, pero también a jugar de nuevo. Lo que está dentro de ti, Miguel, lo que no sabías que existía, debe salir. En ese instante, Miguel experimentó un zumbido en su mente. La claridad que había estado buscando empezaba a desdibujarse en las sombras que había creado. ¿Podría ser capaz de combinar su amor por el fútbol y su repentina pasión por el arte? Una chispa de determinación brilló en su pecho. ¿Te darías la oportunidad de enseñarme a pintar?, preguntó Miguel, sintiendo un impulso de valentía que no había anticipado. Clara sonrió, pero su expresión se tornó seria. Solo si te atreves a ser el portero de tu propia vida, a tomar los riesgos que siempre has evitado. Miguel sabía que estaba a punto de cruzar una línea que ya no podría retroceder. El camino prometía ser desafiante, pero también revelador. Estaba listo para enfrentar su historia, a escribirla en sus propios términos, y así el futuro se tornaba incierto, pero excitante. Sin embargo, antes de que Miguel pudiera procesar cómo todo esto tomaría forma, Clara lo sorprendió con un detalle inesperado. Hay algo más que debo decirte, algo que cambiará todo lo que creías saber sobre mí. Estoy segura de que lo que descubras te impactará tanto como a mí. Miguel sintió que el tiempo se ralentizaba, sintiendo que la revelación estaba a punto de alterar el tejido de todas sus decisiones. La sombra de un nuevo dilema personal se cernía sobre él, y el eco de la búsqueda de su verdad comenzaba a transformarse en un rugido. Miguel sintió cómo su pulso se aceleraba. Clara
cada vez más enigmática e intensa, había introducido una nueva capa de incertidumbre en sus pensamientos. Aquella emblemática conexión que había sentido con su arte, ahora se entrelazaba con una revelación personal de alto calibre. La posibilidad de que su vida y la de Clara estuvieran a punto de entrelazarse de una manera más profunda, lo llenaba de una mezcla de temor y emoción. Era como si él estuviera en la portería de su vida, pero desconociera la dirección del balón que se lanzaba hacia él. «¿Qué es lo que necesitas contarme?», preguntó Miguel, aferrándose a su propio aliento. Las palabras parecían escurrirse justo en el momento en que más las necesitaba. «No puedo soportar más esta incertidumbre», insistió, sintiendo que el deseo de entender superaba a cualquier temor que tuviese. Clara tomó otro respiro profundo, mirando al horizonte antes de volver su mirada hacia él. «Mi padre no solo fue un portero en el fútbol. Él jugó un papel esencial en algo que ha afectado a toda mi familia, algo que me llevó a alejarme de ellos». Las palabras de Clara reverberaron en el aire entre ellos, y Miguel pudo percibir la vulnerabilidad que eso le causaba. «¿Qué quieres decir?», cuestionó, sintiendo que sus propios problemas se desvanecían momentáneamente ante la turbulencia emocional de Clara. «Muchos años atrás, mi padre fue parte de un equipo en el que un escándalo cambió sus vidas para siempre». La voz de Clara se quebró ligeramente. Esa presión lo hizo rendirse a sus sueños. La culpa lo siguió y arrastró a mi familia a un abismo de silencios y remordimientos. Pasamos de ser una familia unida a divisiones y resentimientos. Aprendí observándolo, vi el costo de no seguir el camino que realmente deseaba. Miguel sintió que una verdad perturbadora se abría ante él. ¿Y tú aprender a través de su dolor te hizo apartarte de tu familia?, cuestionó, sintiéndose más conectado y preocupado por Clara de lo que jamás había imaginado. Ella asintió con la cabeza. «Cuando descubrí que su arrepentimiento lo había llevado a un camino de sombras, decidí que no quería terminar igual. Me sumergí en el arte para expresarme, para crear lo que él no pudo. Tuve que tomar decisiones difíciles para hacer lo que sentía. A veces he sentido que me alejaba de ellos, justamente en la búsqueda de un propósito». Las palabras se plantaron firmemente en Miguel, resonando con sus propios miedos y anhelos. «¿Pero al final vale la pena todo ese sacrificio?», preguntó, buscando un hilo de esperanza. «Eso depende de cómo uno valora sus decisiones. Si tus elecciones están alineadas con quien realmente eres, incluso si duelen, entonces sí, vale la pena. Por eso quiero que tú también te atrevas a explorar, Miguel. No dejes que el miedo a la tristeza te guíe hacia un futuro que los demás deseen para ti», aconsejó Clara, su voz firme, pero aún teñida por su vulnerabilidad. Miguel sintió que el peso de sus propias elecciones se intensificaba. La tinta de su futuro estaba a punto de ser trazada, pero en sus manos solo tenía el temor de repetir el mismo error que había visto en el viejo portero. Decidió que debía confrontar su propia historia y no permitir que se repitieran arrepentimientos. Quería convertirse en el autor, no en un mero espectador de su vida. «¿Pero cómo empiezo?», preguntó, deseando que Clara pudiera darle una respuesta más tangible. La incertidumbre sobre su camino lo golpeó con fuerza, rompiendo la burbuja de determinación que había comenzado a formar. Clara sonrió lentamente, como si se preparara para abrir una puerta que había permanecido cerrada. «Te mostraré una parte de mí que quizás no has visto. Hay algo en mis dibujos que refleja una verdad más profunda, una conexión que podría ayudarte a entender no solo lo que sientes, sino lo que puedes llegar a crear, pero debes estar listo para ver lo que hay más allá de la superficie». Miguel se sintió emocionado y confundido.
La interpretación de su viaje estaba a punto de revelarse de una manera que iría más allá de lo que imaginaba. Este descubrimiento personal comenzaba a tomar forma, y con él, el eco de sus decisiones se convertía en un cántico de posibilidades. Clara tenía en sus manos una clave que podría abrir su mente a dimensiones que no había explorado. A medida que el tumulto de emociones en su interior continuaba creciendo, Miguel entendió que su viaje apenas comenzaba. Las revelaciones estaban a punto de sacudir los cimientos de su vida, dejando espacio para cuestiones más difíciles que nunca había pensado plantear. Podría ser capaz de enfrentar no solo su propia verdad, sino también la que Clara parecía guardar con tanto cuidado. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, pero en el corazón de Miguel la llama de la transformación empezaba a encenderse de nuevo. Estaba listo para enfrentarse a su propia realidad, incluso si eso significaba desnudarse de miedos y miradas ocultas. Y entonces, en ese instante de cruda revelación, Clara añadió con cierta impresionante revelación: antes de abrirte al arte y a los sentimientos que están dentro de ti, hay algo de mi historia que podría cambiar todo. Algo que probablemente nunca imaginaste sobre mí. ¿Te atreverías a escuchar? El pulso de Miguel se intensificó al escuchar las palabras de Clara, como si el aire se hubiese cargado de electricidad. ¿Qué es lo que estás a punto de decirme? La curiosidad y el miedo chocaban en su interior, cada uno tratando de imponerse sobre el otro. Clara le ofreció una mirada que consolidó su decisión de escuchar con atención. Cuando era pequeña, me enseñaron que a veces es necesario hacer sacrificios para proteger a quienes amamos. Mi padre no solo era un futbolista, era un arquitecto de sueños, pero también un hombre marcado por la ambición y la traición de otros. Según lo que me contaron, él mismo pasó una larga travesía de arrepentimiento. Sin embargo, lo que nunca supe del todo es que detrás de su pasión había secretos ocultos que afectaron no solo a él, sino a todos nosotros. La conexión que empezaba a forjarse entre ellos se volvía palpable, como si sus respectivos mundos estuviesen a punto de colisionar. Miguel se sintió compelido, como si las palabras de Clara pudieran brindarle una nueva perspectiva sobre su vida. El miedo a ser traicionado por sus propios sueños se tornó un eco distante. Durante años, viví bajo la sombra de sus decisiones. Me gustaba pensar que había tomado el camino correcto al alejarme de esa vida. Pero el miedo también me perseguía. Clara continuó, su voz ahora convertida en un susurro cargado de sinceridad. ¿Te sientes responsable de su dolor?, preguntó Miguel, buscando entender la carga que Clara había estado llevando. La respuesta era obvia y dolorosa. Podía reconocer el peso de la culpa en su voz. En cierta manera, sí. Creer que puedo cambiar los errores del pasado me ha mantenido en una lucha constante. Y ahora, al conocer tu pasión por el arte, me doy cuenta de que mis propias decisiones también están arraigadas en buscar una redención que ni siquiera sé si merezco, admitió Clara, inclinando la cabeza hacia el suelo, como si eso pudiera borrar parte de su historia. Miguel sintió como si un espejo se alzara entre ellos, reflejando sus propias dudas y miedos. Pero Clara, la lucha por ser auténtico no se trata de redención, sino de ser quienes realmente somos. Si permitimos que nuestros miedos nos dominen, ¿cómo podemos realmente crear? La pregunta flotó en el aire, pesando sobre ambos. Clara levantó la vista. Sus ojos chispeantes mostraban el brillo de una mente que buscaba respuestas. Te he hablado de mi historia, pero ¿y la tuya, Miguel? ¿Estás preparado para enfrentarte a lo que realmente eres? La inquietud que había empezado a crecer en su interior tomó forma, como un frente de tormenta. Era el momento.
Debía explorar su propia historia, desenterrar sus miedos y ambiciones, examinar los límites que él mismo había puesto. No estoy del todo seguro, pero creo que sí. Sé que tengo que dejar de evitar el dolor y confrontarlo. Si el arte es mi camino, entonces debo buscar la verdad en él. Clara sonrió. Crujió la superficie del papel que sostenía entre sus manos. Entonces, Miguel, estamos en el mismo barco. Ambos debemos soltarnos, y hay algo primordial que necesito compartir contigo. ¿Qué es? La urgencia en su voz le dio forma a su necesidad. Los dibujos, hay algo en ellos que revela conexiones inexploradas, emociones que se han reprimido. Te llevan a un lugar donde se entrelazan el dolor y la belleza, donde puedes reconocer tu verdadera voz. Solo espero que, al mostrarte, no temas lo que vas a descubrir de ti mismo, Clara dijo con seriedad. El corazón de Miguel comenzó a resonar con un latido de anticipación y miedo, consciente de que su próximo paso podría ser vital en su viaje. Había llegado el momento de aceptar lo que ella había guardado, y por ende, lo que ella le había ofrecido a cambio, la oportunidad de crear desde la autenticidad. ¿Te atreverías a aceptar ese reto juntos? Clara se inclinó un poco más cerca, su mirada fija en la de Miguel, como si pudieran caminar de la mano hacia el lado desconocido del arte y de sus propias vidas. Con un profundo aliento, Miguel asintió. La incertidumbre palpitaba en su pecho, pero también una promesa de transformación. La revelación de Clara parecía el primer paso hacia la comprensión de su propio camino. Mientras el sol desaparecía, una nueva inquietud invadió su mente. ¿Qué secretos podrían descubrir, no solo sobre el legado de Clara, sino sobre la esencia de su propio ser? La noche se acercaba, pero para Miguel el viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. Sin embargo, el eco de la próxima revelación dejó un retumbante impacto al cerrar la conversación. Clara, pensativa, dijo: «Hay una verdad última que podría replantear todo lo que sabes sobre mí. ¿Estás listo para descubrirla?» La expectación se volvió un peso tangible en el aire mientras Miguel miraba a Clara. Esa última frase resonaba en su mente como un eco que no podía ignorar. La verdad última, se repetía, mientras una mezcla de curiosidad y temor crecía en su interior. Él sabía que sus propias respuestas dependían de esa revelación, y la dirección que tomaría su vida artística podría cambiar drásticamente. Clara rompió el silencio, llevándose la mano a los cabellos, como si buscara el valor en su propia vulnerabilidad. «Te prometí que te hablaría de los dibujos, pero hay algo más profundo detrás de ellos, algo que ni siquiera he compartido con mi familia». Sus ojos se oscurecieron por un momento, como si una sombra de secretos oscureciera su luz habitual. «¿Qué es lo que no has dicho?». La pregunta salió antes de que Miguel pudiera detenerse a pensar. El instinto de indagar lo empujó hacia el terreno inexplorado de la incertidumbre. «Mi padre nunca fue solo un futbolista famoso», comenzó, sus palabras pesadas de significado. Era parte de un círculo de personas que, en su afán por lograr éxito, se involucraron en cosas que sus familias nunca deberían conocer. Yo siempre sentí que mi vida era un juego de espejos, donde las cosas no eran lo que parecían, y esos dibujos son mi manera de lidiar con esa dualidad. El corazón de Miguel dejó de latir por un momento. Empatizaba con la complejidad de lo que Clara describía. La trayectoria de su propio arte se sentía igualmente enredada. Esas sombras en tu vida, ¿cómo se reflejan en tus dibujos? Mis dibujos son un espejo que captura fragmentos de mi verdad. En cada trazo hay emociones que no sabía cómo expresar en palabras, pero también hay sombras que me asustan, ecos de un pasado que no tengo control. Trato de encontrar la belleza en el dolor, pero a veces el dolor se siente más real.
Miguel sintió que esas palabras, más que sombras, eran llamas que iluminaban su propia incertidumbre. Se dio cuenta de que su propio arte había sido una búsqueda por confrontar sus propias sombras, miedo al fracaso, ansiedad por el desapego, la lucha interna entre el deseo de agradar y la búsqueda de autenticidad. Quizás es hora de que ambas confrontemos esas sombras juntas, sugirió, su voz firme. No solo a través de los dibujos, sino en la forma en que vivimos y creamos. La conexión que sentía con Clara estaba evolucionando hacia algo mucho más profundo. «Esa es la esencia de lo que he buscado, Miguel», murmuró Clara, su mirada ardiente. «Pero recordemos que reconectar con nuestra verdad también puede traer consecuencias aterradoras. Quizás eso es lo que necesitamos enfrentar». La determinación aumentó en Miguel. Había llegado el momento de desatar las ataduras de su propio miedo, no solo a través de la exploración de sus obras, sino también comitente al encuentro de su esencia. La verdadera creatividad exige coraje, y si vamos a hacer esto lo haremos sin reservas. Clara lo miró, y en sus ojos Miguel vio la chispa de una posibilidad. Juntos podían configurar un camino que podría enfrentarlos a lo desconocido, a lo oculto que a menudo define lo que somos como individuos. Antes de que pudiera indicar el siguiente paso en su diálogo, la atmósfera cambió. La noche se hizo más palpable y de repente, la revelación que sucedió en el silencio se notó en el aire. Clara se volvió hacia él, su mano extendida, como si le ofreciera una oportunidad única. «Si vamos a descubrir la verdad, debes saber que yo espero que lo que encontremos no nos rompa, pero hay algo que debes ver primero». El corazón de Miguel latía frenéticamente al comprender que esas palabras no solo portaban el peso de la curiosidad, sino el desafío más grande de su vida. «¿Qué es lo que debo ver?». La ansiedad se apoderó de él. Clara sonrió de manera enigmática. «Lo que está detrás de los dibujos, y lo que eso significa para ambos, pero primero muéstreme que estás dispuesto a arriesgarlo todo. ¿Estás listo para dar ese paso?». El tiempo pareció detenerse mientras Miguel meditaba sobre su respuesta, sabiendo que sus decisiones en aquellos momentos podrían transformar la trayectoria de su vida y su arte para siempre. El dilema era claro, y su peso resonaba en cada latido, haciéndolo temer la verdad, pero anhelarla igualmente. La oscuridad de la noche envolvía todo, pero tal vez, solo tal vez, había una luz esperándolos. Miguel se sintió ligero, como si la tormenta interna que había arrastrado consigo durante tanto tiempo comenzara a disolverse. La revelación de Clara era el catalizador que necesitaba para liberarse. Aceptar su verdad sería su primer paso hacia una nueva vida, una sin limitaciones autoinfligidas. La idea de enfrentar sus propios demonios se volvió menos aterradora con Clara a su lado. Juntos podrían desentrañar sus historias, entrelazándolas en un tejido de autenticidad. Sin dudarlo más, asintió. «Estoy listo. Quiero descubrir lo que hay detrás de tus dibujos, y al mismo tiempo, enfrentar mis propios miedos». Clara sonrió, y con un aire de complicidad lo llevó a su estudio. La habitación era un refugio de color y creatividad. Cada rincón reflejaba su viaje emocional. Las paredes estaban adornadas con sus obras, cada una contaba una historia de lucha y resistencia. «Aquí es donde me encuentro a mí misma», dijo, mirando alrededor con orgullo. Mientras observaba los lienzos, Miguel notó que cada trazo capturaba una parte de Clara, pero también una parte de sí mismo. Podía ver su pasión, su dolor y su anhelo de ser vista. «Tus obras son un reflejo de tu alma», comentó. «No son solo dibujos, son una expresión de todo lo que has vivido». «Y tus sueños son igual de vitales», respondió Clara, mirándolo a los ojos. «Los miedos que tienes al respecto son solo sombras.
pueden ser transformados en luz. Con esas palabras, Clara lo guió hacia varios lienzos. Quiero que elijas uno que resuene contigo. Cada dibujo tiene una historia, una conexión a tu propio viaje. Miguel se acercó a uno en particular. Era un cuadro titulado La diáfana verdad. Las pinceladas danzaban en armonía, creando un paisaje vibrante con destellos de luz que iluminaban una figura en el centro. Una imagen reflexiva que evocaba lucha y liberación. Dijo, consciente de que simbolizaba el lugar donde sus caminos se cruzaban, un espacio de verdad compartida. Clara asintió. Ese cuadro representa nuestro primer paso hacia la autenticidad. ¿Te atreverías a replicar su esencia en el campo, cada vez que juegues? La idea resonó profundamente en Miguel. El arte y el fútbol no eran mutuamente excluyentes. Ambos representaban una búsqueda de expresión genuina. Voy a jugar con la misma pasión que sientes al crear. Sintió una llama encenderse dentro de él. El fútbol debía ser un acto de creación, no solo un medio para alcanzar la victoria. Con un brillo de esperanza, Clara extendió un lienzo en blanco. Ahora, quiero que pongas en este lienzo lo que sientes. No se trata de ser un artista perfecto, sino de capturar la esencia de lo que tienes dentro. Miguel tomó un pincel con tembloroso entusiasmo y comenzó a plasmar sus emociones en la superficie, cada trazo una liberación. Al principio, trazos torpes y vacilantes, pero a medida que avanzaba, la confianza creció con cada pase de color. En el lienzo comenzó a mezclar los tonos del orgullo, la duda y la ambición, emociones con las que había lidiado a lo largo de su vida. Cada golpe se sentía como un recordatorio de que era un ser completo, y no un simple jugador o artista. Mientras trabajaba, Clara se unió a él. Juntos entrelazaron sus experiencias en el lienzo compartido, revelando que el arte puede ser un espacio donde dos almas pueden unirse y sanar. En esa labor conjunta, las risas brotaron. En lugar de centrarse en la presión externa o los miedos, se dejaron llevar por el presente. Cuando finalmente completaron la obra, lo miraron con una mezcla de asombro y satisfacción. Era un testimonio de su viaje, de cómo los dos habían aceptado sus verdades y se habían dejado ir. La forma en que sus sombras convergían y se entrelazaban había creado algo extraordinario. La experiencia no solo liberó a Miguel de sus temores acerca de lo que significaba ser futbolista, sino que le dio claridad. Existía una fusión perfecta entre su pasión por el fútbol y su deseo de ser creativo a través del arte. Esa noche, mientras se sentaban en su estudio, Clara dijo: «Lo que hemos creado es hermoso, Miguel. Pero lo más importante es lo que hemos descubierto en el proceso. Has escogido liberar tu verdad». «Estoy listo para enfrentar el futuro», respondió Miguel, sintiendo la confianza que le daba la realización de que el arte y el fútbol eran dos partes de un todo que siempre habían coexistido en él. La conexión que formaron en esa habitación no fue solo un descubrimiento, fue un pacto de apoyo mutuo, tanto en sus aspiraciones artísticas como en sus objetivos futbolísticos. Miguel estaba decidido a asistir a su prueba y darlo todo, pero esta vez lo haría con un enfoque renovado. Con cada paso que diera en el campo, llevaría consigo la pasión y todo lo que había aprendido en ese estudio. Al amanecer, Miguel se despertó sintiéndose ligero y fuerte. La lluvia de la noche anterior había limpiado su mente y corazón, permitiéndole ver más allá de las tormentas internas que lo habían limitado. Había llegado el momento de dar ese primer paso, tal como Clara le había hecho ver. El día de la prueba llegó y, mientras se preparando, recordó el lienzo que había creado junto a Clara. «Voy a jugar como si estuviera pintando mi verdad en la cancha», se repitió a sí mismo. Al salir al campo, la presión se disipó, y en su lugar floreció la confianza.
Corría con la ligereza de quien sabe que cada pase, cada tiro, era una oportunidad de expresar quién era realmente. Al final del día, los aplausos resonaron en sus oídos como un eco de validación, no solo por su desempeño, sino por su crecimiento como ser humano. Sabía que había alcanzado un nuevo nivel de realización personal, con su futuro ya no como una carga, sino como un camino lleno de posibilidades. Miguel sonrió. Había transformado su ansiedad en impulso, sus dudas en valientes pasos hacia adelante. No se trataba solo del fútbol ni del arte, se trataba de ser auténtico, de vivir sin restricciones. Cuando Clara se unió a él después de la prueba, ambos se sintieron pleno en su conexión. De una desabrigada en la tormenta, pasaron a ser dos soñadores que se atrevían a explorar las direcciones de su vida sin miedo. La verdadera identidad de Miguel ya no era esculpida por las expectativas ajenas, sino moldeada por su propia pasión, y eso era un logro digno de celebrar. «Hoy hiciste magia, Miguel», dijo Clara, «no solo en la cancha, sino en tu vida. Te vi brillar». «Todavía hay mucho por hacer, Clara», respondió él, «pero sé que este es solo el comienzo. Gracias por impulsarme a descubrirlo». Ambos miraron hacia el horizonte, sabiendo que cualquier tormenta ahora era solo una oportunidad de crecimiento más. La experiencia compartida había cambiado sus vidas y los había preparado para un futuro en el que ambos pudieran ser auténticamente libres para perseguir sus sueños, inspirándose mutuamente en cada paso del camino. Era el final de una lucha interna, pero el comienzo de una colaboración auténtica entre el arte y el deporte, entre su identidad y su verdad. Y así, Miguel y Clara aprendieron que a veces hay que enfrentar las tormentas más oscuras para descubrir la luz que siempre estuvo dentro de uno mismo. Ahora, amigos, este es el momento de que muestren su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para que no se pierdan ninguna de estas emocionantes historias de superación personal. Dejen un me gusta ahora para ayudar al algoritmo. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este final tan conmovedor. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta increíble comunidad.